¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Qué increíble que estamos juntos, que podemos reunirnos de esta manera, varias iglesias. Bienvenidos a todas las que están conectados. Y es un privilegio para mí poder este día ofrecerte el mensaje. Es un gran honor para mí. Gracias, Frank, gracias por la invitación. Y desde Tepic, Nayarit, reciban saludos aquí, ¿verdad? En este día increíble, ¿verdad? Estamos en un parquecito hermoso. Entonces vamos a hablar precisamente de un tema especial, un tema que siento que es una necesidad tanto en mi vida como en la iglesia, y quiero compartirte una historia muy triste, pero es parte de lo que ha pasado. Dice en la vida de una persona en 1723, el compositor clásico alemán Johann Sebastian Bach, de los más grandes genios de la música clásica, se estableció en la ciudad de Leipzig, Alemania. Su estadía allí no fue muy feliz, que digamos. Reñía constantemente con el ayuntamiento de la ciudad y se dice que no apreciaban mucho su música. Murió de un derrame cerebral en 1749 y murió en la pobreza. Su esposa fue enterrada en una fosa común años más tarde. Irónicamente, en este ambiente Bach compuso su música más perdurable. Durante una época compuso una cantata a la semana. Hoy es muy elogiado el compositor que produce una cantata al año, y no fue sino hasta 1829 que se le comenzó a reconocer la calidad de sus composiciones musicales como se debía. Abundan estas historias. En medio de las dificultades, abundan esas historias, porque las dificultades a veces destapan la creatividad, incentivan la emoción, la imaginación, ¿verdad? Y es donde el hombre a veces es más creativo. Lo podemos constatar en este año que acaba de pasar, un año difícil, un año complicado. Y yo he oído mucho, sobre todo en mi trabajo en ventas, ¿verdad? Una frase que dice reinventarse o morir. Jesús, en Juan 12:24, Jesús dijo: si un grano de trigo no muere, no da abundante cosecha. Esto no solamente lo dijo para sí mismo, lo dijo precisamente, esas palabras resonaron a la futura iglesia que venía. Y entonces hoy el título de la clase se llama La Iglesia en Marcha. Y vamos a Hechos 8, versículo 1. Y cuando estamos en la batalla de la vida y vienen pruebas, de repente no entendemos lo que puede pasar, no entendemos por qué pasan las cosas, nos ponemos tristes, nos ponemos tensos, y eso precisamente estaba pasando en los primeros cristianos. La iglesia acababa de nacer, la iglesia se fundó en Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y la iglesia empezó precisamente a caminar. Fueron 3,000 los convertidos. La iglesia estaba pujante, había comunidad, había unidad y había crecimiento. La iglesia estaba dando fruto, pero algo pasó. Hubo un punto de inflexión, hubo un momento en que precisamente viene una oleada de persecución. Esto agarró por sorpresa a la iglesia, y un hombre llamado Saulo, nacido en Tarso, precisamente un fariseo de fariseos, empieza a perseguir la iglesia, empieza a comandar un grupo donde llegaban, y dice que de casa en casa los sacaba, y empieza una persecución muy fuerte. Vamos a Hechos 8, versículo 1. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la iglesia? ¿Y por qué estaba pasando lo que estaba pasando? Dice aquí en Hechos 8, 1 al 3, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iban de casa en casa y sacaban a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. El primer punto que te quiero hoy hablar es cuando no entendemos lo que pasa, cuando no comprendemos. Seguramente había confusión en ese momento.
Había miedo, había desánimo en algunos, estaban huyendo, no sabían qué estaba pasando, ni siquiera los apóstoles lo comprendían, porque los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén. Dicen que el capitán se queda hasta lo último antes de que se hunda el barco, ¿verdad? Ese es un dicho que todos lo sabemos. Y ellos decidieron quedarse porque realmente no entendían lo que estaba pasando. ¿Qué sucedía? Dice también que con profundo dolor sepultaron a Esteban. Obviamente había pasado un tiempo muy difícil. Hoy puedo pensar en el año que acaba de terminar. Ha habido mucho dolor, ha habido pérdidas. Tal vez muchos familiares fallecidos. En la iglesia de Tepic, nuestros hermanos, varios hermanos han tenido familiares fallecidos. Mi esposa, su hermano, falleció el año pasado. Hoy algunos de sus hermanos están enfermos de COVID precisamente. Y mi tío, uno de mis tíos también falleció en el año pasado. Entonces, sin pensar o sin decir las consecuencias económicas, se ha dejado sentir los problemas y podemos preguntarnos qué vamos a hacer. Pero si algo necesitamos estar seguros es que Dios sigue teniendo el control. Si algo tenemos que estar completamente convencidos es que Dios está teniendo el control. Jesús tiene el control. Y precisamente tenemos que comprender que Jesús todavía dirige su iglesia. Y es a través precisamente del Espíritu Santo. Míralo, recordamos Hechos 1, versículo 8, que dice lo siguiente. Hechos 1, 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nosotros la semana pasada en Tepic estudiamos precisamente estos versículos que recibirán poder. Nosotros tenemos con el Espíritu Santo, tenemos poder y tenemos una misión que cumplir. Dios dejó a través de Jesús y a través de los apóstoles, precisamente a través del Espíritu, un poder, pero para cumplir una misión. Y quizá al principio, ¿verdad?, no comprendían estas palabras. Al principio ellos estaban concentrados en predicar en Jerusalén. Jesús mismo les había dicho que tenían que predicar a los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir el plan de Jesús? ¿Cómo se iba a cumplir Hechos 1, versículo 8, que iban a ir a Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra? ¿Cómo se iba a cumplir? Vivimos en un mundo caído que no es fácil. Parece que la vida va de mal en peor, pero dice primera de Pedro 1:25, que la palabra de Dios permanece para siempre. Es posible que no comprendamos lo que esté pasando en estos momentos, en un tiempo difícil que tal vez tienes que estar pasando, pero Dios todavía tiene el control y tiene el poder. Y de repente, cuando las cosas se complican, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios me quiere transmitir? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿En qué me ayuda en mi carácter? ¿Me conduce a meditar en mi integridad? Todo lo que pasa tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto que está pasando? ¿Qué es lo que yo debo de aprender? Y precisamente Jesús, pues como siempre, tiene la respuesta. Y vamos a ver cómo Dios a través del Espíritu Santo hizo posible que se cumpliera esto de Hechos 1, versículo 8. El punto número 2 hoy es enfoque en la fe, que es lo más importante. Precisamente vamos a Hechos 8, versículo 4. Hechos 8, versículo 4 al 8. Mira lo que dice. Dice, pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Aquí, sin notarlo, se cumplía la segunda parte de esta profecía de Jesús. Estaban llegando a Samaria. Felipe entraba a Samaria. Israel históricamente estaba dividido en 3 regiones principales. Es Galilea por la parte del norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Precisamente Samaria, que fue capital del imperio del norte, del reinado del norte de Israel. Y precisamente cuando fue invadida en el 722 por Asiria,
toda esa parte, toda la parte del norte del pueblo de Israel fue cautiva, fue hecha cautiva, y dejaron en ese territorio solamente los más pobres, y trajeron gente de otras naciones. Los asirios trajeron para que se mezclaran con ellos. Obviamente ya eran judíos mezclados, y entonces toda la parte del sur, precisamente, que eran los judíos que se decían judíos puros, precisamente criticaban a los samaritanos, y entonces se hicieron enemigos, ¿verdad? Se odiaban mutuamente. Pero Jesús, cuando llegó Jesús en el primer siglo, llega. En Juan 4 podemos ver cómo llega y se sienta en un pozo y empieza a platicar con una samaritana, y rompe precisamente este estereotipo. Y entonces no solamente Él lo hace, sino manda a sus seguidores que también precisamente aquí con Felipe hagan lo mismo. Entonces no sabemos lo que la fe puede producir, ¿verdad? No sabemos. Si nosotros estamos atentos a lo que dice el Espíritu Santo, entonces podemos, no solamente a nosotros Dios nos va a bendecir, sino lo que podemos alcanzar. Esto está increíble, ¿verdad? Yo quiero comentarte, quiero compartirte un poquito lo que ha pasado en Tepic. En Tepic nos ha impresionado muchísimo lo que Dios ha hecho. Hermanos de Estados Unidos nos han ayudado desde años pasados, ¿verdad? Nos ayudaron para ir a Toluca en la última conferencia mexicana, nos ayudaron con recursos de Job para necesidades de nuestros hermanos, sin contar obviamente y con mucha gratitud a la iglesia de Guadalajara y todas las iglesias y los hermanos que nos han ayudado, la iglesia de León también por ahí, y todo lo que nos han ayudado. Entonces eso ha sido una bendición. Pero déjame decirte, contarte que el pasado viernes recibimos algo increíble. Recibimos una donación a la iglesia, una donación de una casa, una casa precisamente para la iglesia. Entonces Dios está trabajando, ¿no crees? Una casa donde la familia, nuestra hermana Norma Aguirre es una hermana de Los Ángeles, ¿verdad? Que ella representó a su familia, y ella precisamente donó o hizo la donación de esta casa. Déjame comentarte que su mamá se llama Polita, ¿verdad? Apolonia, nuestra hermana Polita, nuestra amiga Polita, porque ella no se ha convertido, pero ella empezó los estudios en la iglesia en Tepic. Ella estando aquí en Tepic, nos contactaron, vinieron una vez a la iglesia, y nuestras hermanas Memis, con mucho cariño, empezaron a trabajar en darle los estudios, y sus hijas se impresionaron por el cambio que pasó en Polita. Ella era una mujer dura, una mujer que incluso hablaba mal, etcétera, etcétera. Pero cuando fue a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de estar allá, ahorita está allá Polita, ella tomó la decisión de donar la casa. Ella es la dueña de la casa y tomó esa decisión. Norma, por si no fuera suficiente, junto con su esposo, que estamos muy agradecidos, desde acá les mandamos saludos, porque ellos decidieron no solamente la casa donarla, sino ellos han donado una cantidad importante de dinero para la edificación, la construcción y la remodelación de esta casa. Entonces la verdad es que estamos impresionados. Dios está trabajando, no sabemos, y más tú allí en casa y yo no sabemos lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Dios sigue trabajando, pero nosotros a veces estamos tan concentrados en nuestras ocupaciones que no nos damos cuenta, y no estamos orando, y no estamos tratando de percibir lo que el Espíritu está haciendo y lo que Dios nos quiere comunicar, qué es lo que Él quiere hacer, y a veces incluso fuera de nosotros, ¿verdad? El sacrificio de algunos resulta la libertad de muchos. Eso me queda bastante claro. Y así sucede en el reino de Dios. Jesús fue el máximo ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ellas hicieron eso, yo me pregunto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Ellas no están, o sea, la donación fue para nuestra iglesia. Ella está en la iglesia de Los Ángeles. No fue un beneficio, digamos, directo. Entonces, el sacrificio de ella va a beneficiar a muchos. Hermano, el sacrificio que tú hagas, el sacrificio que yo haga, no sabemos a cuántos van a beneficiar. La iglesia de Cristo en Tepic, déjame comentarte también y compartirte que habíamos recibido ya la noticia de que la casa iba a ser prestada primeramente, era la noticia que teníamos, y la iglesia de Tepic tuvo su ofrenda en diciembre. Normalmente tenemos ofrendas de 30, 35 mil pesos, y ya estamos alegres por eso. Pero este diciembre en la iglesia en Tepic tuvimos una ofrenda de 55,870 pesos. Fue algo increíble. Entonces un milagro trae otro milagro. Dice en Hechos 8, versículo 8, había mucha alegría en esta ciudad. Es decir,
ellos no se dieron cuenta y en la persecución solamente atinaron a predicar, estar enfocados en el mensaje, sufriendo con dolor, pero estaban enfocados se tradujo en mucha alegría en la ciudad. Solo el enfoque estaba en la fe, mis hermanos. Entonces la pregunta viene obviamente, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? Oramos para que Dios nos ayude, oramos para que Dios nos sane, porque para que la enfermedad no nos llegue, pero ¿con qué pasión oramos por los perdidos? ¿Con qué pasión oramos por otras personas que necesitan de Dios? Y vamos al número 3, precisamente cuando a veces las cosas están sucediendo y estamos escuchando al Espíritu y está pasando las cosas, viene algo más tremendo en nuestro corazón. Y el punto número 3 es cuidado con el mal corazón. Vamos a Hechos 8, versículo 9, dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 13, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Fíjate aquí un hombre, muy enfáticamente Simón, dice que era un mago, alguien que hacía cosas que aparentemente era un hombre importante, un hombre religioso aparentemente, pero engañaba a la gente. La palabra dice que asombraba, dice que iba y la gente estaba asombrado por las señales que Felipe hacía, que Simón hacía, que este brujo hacía. Entonces, precisamente, la palabra asombrar aquí en el griego es existemi, que significa aturdir, que significa como sacarte, como sacar de quicio. Como cuando una noticia te aturde, o tú crees algo y recibes una noticia que te aturde, te desenfoca, ¿verdad? Así más o menos a eso se refiere. Y entonces la gente lo seguía precisamente. ¿Cuántos hoy hay así? ¿Cuánta gente engañada? ¿Cuánta gente cree en cosas solamente porque se les sorprende? ¿Cuánta gente cree porque a lo mejor le va a ayudar en algo o de repente ciertas sanaciones? Pero necesitamos entender que creer es diferente que comprender. Es muy, muy diferente. Precisamente esta diferencia es la que hizo que esa confusión. Nosotros creemos, hermanos, estoy seguro, llevamos una fe, a veces nos apasionamos, pero comprendemos. Eso es algo bien, bien diferente. Si comprendes, por ejemplo, comprendemos el mensaje de Jesús, entonces das tu vida. La razón de ese hecho, precisamente, es que dice la Escritura en Santiago, los demonios también creen y tiemblan de miedo. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, hermanos, tenemos que pensar si nuestras creencias son convicciones porque comprendemos lo que hay detrás, el milagro de la resurrección, mi transformación y la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué seguía Simón a Felipe? Estaba deslumbrado, obviamente, por los milagros que Felipe hacía, pero ¿comprendía? Obviamente, ahorita vamos a ver que no. Pensemos en nuestra conversión. Comprendemos nosotros el Evangelio. La fe verdadera siempre va a ser puesta a prueba. Entonces tu fe va a ser probada y vas a mostrar si realmente comprendes. Y justamente eso fue lo que pasó con Simón. Mira, en Hechos 8, versículo 14, dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían las manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder a mí también, exclamó, para que yo,
cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pero Pedro respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me suceden estas cosas terribles que hoy han dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Fíjate cómo aquí se muestra el corazón de Simón. Que no me sucedan estas cosas, dijo. Se atrevió a ofrecer dinero para comprar el poder del Espíritu Santo. Él solamente buscaba fama, ¿verdad? Y esto ofendió a Dios y ofendió obviamente a los apóstoles. Pedro no solamente confronta a Felipe por lo que hizo, no solamente lo confronta por pedir dinero, ofrecer dinero, sino va más allá, lo confronta en su corazón. Dice que hay envidia, hay amargura en tu corazón. El pecado te tiene cautivo. Hermanos, tenemos que entender esto, tenemos que pensar profundamente en esto para nuestros propios corazones. Cuando hay amargura, cuando hay pecado, hay frustración, no hay gozo. Y cuando eso pasa, entonces el pecado nos cautiva. Y eso, hermanos, tenemos que reflexionarlo todo el tiempo, porque algo que nos quita poder del Espíritu y nos quita la misión, nos quita el propósito, es precisamente el que nosotros nos desviemos y empecemos a pensar, a concentrarnos en nosotros mismos, en nuestras conveniencias y no un verdadero arrepentimiento, como ya dijimos hace rato, no una falta de comprensión. Entonces preguntémonos, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir a Jesús? ¿Qué te motiva a hacer lo que hago? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que estás haciendo en el reino de Dios? ¿Solamente estás enfocado en tu propia salvación, preocupado en tus cosas? Eso fue lo que le pasó a Felipe. Finalmente el Nuevo Testamento no menciona más a Simón, pero los escritos patrísticos del primer siglo, del segundo siglo, precisamente mencionan que Simón se volvió un enemigo del Evangelio. De hecho, algunos autores dicen que Simón fue el precursor del gnosticismo. Entonces imagínate lo que puede pasar cuando un corazón está amargado, cuando un corazón no entiende, no comprende, no es gozoso, entonces hay consecuencias bien tremendas. Mi docilidad es la muestra de mi comprensión. Si yo soy dócil al Espíritu, si yo me someto a las cosas que están pasando y me someto a la voluntad de Dios, mi docilidad es muestra de mi comprensión y arrepentimiento. Mientras más dócil soy, es una muestra de que el Espíritu me guía. Nuestro corazón a veces es impetuoso, dice la Escritura que el corazón es perverso y quién puede comprenderlo, y así es. Y lo primero que se muestra es rebeldía. Entonces la docilidad es un fruto del Espíritu. La docilidad es una muestra de mi comprensión. Es muy peligroso estar amargado en la vida, hermanos. Es muy peligroso porque otras personas obviamente son afectadas por nuestra amargura. Entonces tengamos mucho cuidado. Un pecado a veces trae otros pecados y de repente cada vez va a ser más difícil regresar a ser obedientes a Dios. Un pecado trae otro pecado y cuando menos sentimos estamos bien contaminados. Entonces la maldad como la bondad se contagia, pero tú y yo decidimos qué hacer. La maldad como la bondad se contagian, son contagiosas, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer en esta vida. Pedro y Juan y Felipe continuaron haciendo lo que su propósito les decía. Había habido persecución, malos corazones, malos convertidos. Siempre va a haber personas así en la iglesia. Siempre va a haber personas que nos rodeen en esa manera. Pero tú y yo decidimos qué hacer. Ayudar a quien podemos. No criticar ni juzgar. Más bien depender de Dios y que el Espíritu nos siga guiando. Pedro y Juan siguieron su marcha. Y punto número 4 y último. La iglesia sigue su marcha. En Hechos 8:26 dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candás, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar.
y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó y corriendo y oyó al hombre que leía al profeta Isaías. Fíjate cómo dice, qué increíble. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Hermanos, qué increíble, porque el Espíritu Santo es justamente el que quiere guiarnos y que quiere guiar a la iglesia, a cada uno de nosotros, precisamente para llegar a estos etíopes, para llegar a personas. Pero lo estamos escuchando, hermanos. Necesitamos tener pasión, no solo por hacer la voluntad de Dios, sino pasión por cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Un eunuco fue a adorar a Jerusalén. El eunuco, perdón, él llamaba a Dios, él iba a Jerusalén, tenía que bajar cientos de kilómetros precisamente para esto. Sin embargo, era un hombre importante de Etiopía, entonces llamaba a Dios. Pero ¿cuánta gente es temerosa de Dios? Quiere hacer la voluntad de Dios, pero precisamente no conoce la verdad, no conoce la voluntad de Dios. Vemos personas y podemos decir: bueno, pues es que esta es gente buena, esta es gente que no hace tanto daño. Pero tenemos que entender, la gente buena no siempre va a ir al cielo. La gente aparentemente que nosotros consideramos que es temerosa necesita conocer la verdad, necesita del Espíritu Santo también. Entonces se dice que el hombre fue precisamente, este eunuco fue precursor de la iglesia de Etiopía. Y entonces aquí se cumple la tercera parte de la profecía de Hechos 1:8, ¿verdad? Que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Qué nos estamos perdiendo, hermanos? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos falta por comprender? Y vamos a la última parte. En Hechos 8:33 dice: fue humillado y no le hicieron justicia. Aquí es lo que estaba leyendo justamente este eunuco. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieran el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Increíble, porque esta escritura que estaba leyendo precisamente el eunuco fue Isaías 53. La Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia habla de Cristo, y eso es lo que nos salva, porque Cristo es lo que nos salva. Es el que nos salva. Él murió por nosotros. Y si tú estás oyendo, tu amigo que nos acompañas, si tú estás conectado, si tú estás visitando, si tú no conoces o estás precisamente estudiando la Biblia, inclusive, tenemos que entender y concientizar y comprender: Jesús es el que nos salva. ¿Qué es lo que quiere hacer para ti? También quiere darte una misión. Qué increíble, porque Felipe estaba lleno de alegría. Dice que corrió al carro, dice la escritura, corrió al carro. Nosotros estamos corriendo a salvar. Es un desafío para mí mismo, porque cuando yo me convertí hace 30 años, hubo momentos en que yo corría a predicar a las personas. Hoy me falta mucho esa comprensión, esa urgencia por salvar a las personas, esa urgencia por amar a la gente, por compartirles. Y mira, eunuco aprovechó todo lo que tenía. Él de ahí partió de la condición donde estaba el eunuco en el carruaje. ¿En qué condición está tu familia? ¿En qué condición están tus amigos? ¿En qué condición está la gente que conoces? En diferentes. Alguien está sufriendo, alguien tal vez no tanto, pero puedes partir de ahí para compartir el mensaje, porque es el tiempo, todos lo necesitamos. La iglesia, pase lo que pase, va a seguir su marcha. Entonces, ¿cuántos etíopes hay a nuestro alrededor? Como conclusión, para terminar, a veces no comprendemos, tenemos que comprender. La iglesia está en marcha, aunque a veces no comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor.
Necesitamos conservar la fe y el enfoque de salvación. Debemos de cuidarnos de nuestras tendencias pecaminosas que nos pueden desviar del camino. Debemos escuchar más al que está trabajando, que es el Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él y estar cerca de Él y mostrando qué rumbo tomar. Así la iglesia seguirá su marcha. Hermanos, qué gusto es poder haber estado con ustedes y de verdad me da mucha alegría el poder estar unidos en esto. Estamos empezando el año, entonces gracias porque te has conectado y sigamos porque la iglesia está en marcha. No importa nuestro enfoque, no importa cómo estemos ahorita, no importa los problemas que tengamos, la iglesia está en marcha. El Espíritu quiere que continuemos y sabes que si nosotros vamos a Él, Él nos va a mostrar cosas increíbles que ni siquiera pensamos o soñamos. Estas personas no sabían hasta que Pedro y Juan fueron a Samaria, comprendieron lo que estaba pasando. Y entonces salieron a predicar y después vino lo siguiente. Muchas gracias, hermanos. Pasa una increíble tarde. Muchas gracias. Este es el mensaje.